invito que se buscan primero de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a los jóvenes. Animamos que siga adelante la obra del Señor. Amén. Si lo encuentran, dan un amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios lo vamos a leer bajo la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oremos, hermanos. Poderoso Dios que habitas en los cielos, mi Padre, gracias por permitirnos una vez más estar en este lugar. Padre mío, Padre bueno, que seas tú, mi Dios, quien toma control en este lugar. Que hablas a través de mí, Dios, y que tu Santo Espíritu, Padre, ministra cada corazón y cada vida en esta hermosa noche. Y también, Padre, los que estarán escuchando tu palabra, Dios, por medio de las redes, bendícelos también, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido. La honra y la gloria sea para ti. Amén, amén. Gloria al Señor, amén. Realmente, hermanos, enseñar es un privilegio estar en la casa de Dios, amén. Y al entrar en este lugar ya es un privilegio para nosotros, amén. Esta hermosa noche quiero hablar sobre un tema que dice el cuidado de Dios, amén. Antes, hermanos, en el Señor, de ser cristiano, amén, yo servía a muchos dioses, amén. A muchos dioses, amén. Mi papá, mi familia, cuando no conocíamos el Evangelio, decía, este es el Dios, decía San Juan, San Pedro. Y muchos nos mencionaban, amén. Y nos llevaban, amén, a conocer a muchos dioses. Pero hermanos en el Señor, y nos enseñaban a hablar con ellos. Decía que Él te va a ayudar, te va a cuidar, amén. Entonces nosotros decíamos, entonces hablábamos con ellos, pero ellos no nos respondían, amén. No nos escuchaban. Pero hermanos en el Señor, vimos a muchos dioses, pero nunca, hermanos, conocimos a un Dios como nuestro Dios, amén. Que Él es real y verdadero, amén. Gloria al Señor. También, hermanos en el Señor, yo cuando vi la gente, hermanos, que llevaban, hombres y mujeres, llevaban sus dioses allí, y una vez dije yo, propuse en mi corazón, un día voy a ser como ellos, dije yo, voy a llevar el Dios a mis hombros también, lo voy a llevar. Miraba yo la gente, hermanos, amén. Y nos enseñaba, hermanos, el Señor, que tenía, con papá tenía muchos ídolos, dioses en la casa, amén. Nos decía, hay que limpiarlos, amén. Hay que cuidarlos. Pero cuando uno conoce a Cristo ya es diferente, amén. Él nos limpia, amén. Él nos cuida a nosotros, gloria a Dios. Entonces, hermanos, en el Señor, amén, cuando nos hablaron de Cristo Jesús, que Él es real y verdadero, hermanos, allí conocimos que Dios sí es real, amén. Que Él sí nos oye, que Él sí nos escucha y nos ayuda, amén. Ahora, ¿cuál es la diferencia hoy en día, hermanos, en el Señor? Que Él sí nos cuida, amén. Nos lleva en su mano. Y ahora ya nosotros ya no cuidamos a los dioses, amén. Hasta a veces, hermanos, en los dioses que nosotros decían nuestros papás, los llevábamos en los cuellos, amén, colgados aquí, pero no nos cuidaban, amén. Hablábamos con Él, pero no nos cambiaban. Pero cuando acercamos a Cristo Jesús, Él nos transformó, amén. Gloria sea el Señor, amén. Él nos cuida, Él nos protege, amén. Y Él nos conoce, amén. Juan 10:3 dice, las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por su nombre, amén. Él nos conoce a cada uno de nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros, cómo nos llamamos. Él sabe, amén, gloria al Señor. Pero sabemos, hermanos, en el Señor que Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, amén. Entonces, hermanos, en el Señor, conocemos también que la salvación es gratis, amén, gloria al Señor.
Porque ninguno pagó, amén, cuando dije, yo recibo a Cristo Jesús como mi único Salvador, amén. Entonces llegó a los pies de Cristo Jesús y Jesús lo salva, lo perdona, amén, gloria. Y nos ha perdonado, amén, gloria al Señor, amén. Pero hermanos en el Señor, amén. Cristo Jesús nos ha perdonado, nos ha salvado, amén. Pero hay condiciones para disfrutar el cuidado de Dios, amén. Pero la protección y el cuidado de Dios tiene condiciones y un gran profeta nos enseña, amén, gloria al Señor. Quiero que vayan conmigo, amén. Primero de Reyes, capítulo 17, amén. Porque hermanos en el Señor, todos queremos el cuidado de Dios, amén. Todos queremos que Dios nos cuida, nos proteja, amén. Nos dice, yo quiero que Dios me ayude, me cuida, me protege. Y cuando nos enfrentamos luchas y pruebas, entonces clamamos a Dios, le decimos, Dios, ayúdame, Señor. Y Él nos ayuda, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, dice la palabra de Dios en 1 de Reyes, capítulo 17, versículo 2 al 6, lo vamos a leer, amén, gloria al Señor. Dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén, gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos en el Señor, que a él vino palabra de Dios, amén. Él dice, vino palabra de Jehová, dice amén. Le vino palabra de Dios y le dijo, apártate de aquí, amén. Obedecer la palabra de Dios es lo más lindo, amén, gloria al Señor. Pero es lo que cuesta más, amén. Es lo que cuesta más siempre. Dios siempre nos dice, cuando nosotros clamamos a Dios y estamos en ora, dice Dios, clama a mí, yo te responderé. Y a nosotros nos cuesta orar, amén, gloria al Señor. Y cuando, hermanos, Señor, cuando necesitamos de Dios, le decimos, Señor, yo necesito de ti. Pero Dios dice, acércate más, ven a mí. Pero nos cuesta, hermanos, en el Señor, amén, gloria al Señor. Pero a él, hermanos, el Señor dijo, apártate de aquí, amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, amén. Dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galati, y dijo acá, vive Jehová Dios de Israel, que en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, sí, amén. Entonces, hermano Señor, yo a veces digo, hermanos en el Señor, cuando pienso en eso, ¿cómo es este profeta, amén? Que la palabra que salía en su boca era respaldado por Dios, amén. Cuando él decía que no iba a llover, hermanos, yo creo que Dios decía a los cielos, no vayan a llover. Le hablaba a las nubes, amén, que no lloviera. Porque cuando él daba un paso, cuando le dijeron, apártate de aquí, entonces Dios le mandó todo, amén. Solo por obedecer la palabra de Dios, amén, gloria al Señor. El cuidado y la protección de Dios tiene sus condiciones, amén. Yo creo que todos queremos ser cuidados de Dios, protegidos por Dios. Porque cuando no, hermanos, en el Señor, a veces a nosotros nos da temor, decimos, ya no puedo más, yo tengo miedo. Y ese temor, hermanos, en el Señor nos da como un lazo, hermanos, para no seguir adelante. Nos hace un estorbo delante de nosotros, decimos, no voy a alcanzar esto. Yo no tengo experiencia en esto y no puedo por el temor, amén. Pero el cuidado de Dios y la protección de Dios, hermanos, cuando nosotros queremos obtenerlo, hermanos, tenemos que obedecer, amén, la palabra de Dios, amén, gloria al Señor. ¿Qué hizo Elías, hermanos, Señor? Se fue, hermanos, dio un paso para obedecer la palabra de Dios, amén. Que Dios le dijo, sabes que Elías, yo sé lo que va a venir, amén. No va a haber lluvia, va a venir sequía, va a haber sufrimiento, pero eso no te va a tocar a ti, amén. Gloria al Señor, amén. Por eso, hermanos, ¿cuántas veces la palabra de Dios nos habla, amén?
Yo cuando entré en este lugar les voy a testificar, amén. Yo escuché la palabra de Dios, amén, como enseña nuestro pastor, amén. Él nunca dijo, esta iglesia es mío, no dijo, hermano. Él dijo, esta obra es de Dios, amén. Siempre él, entonces yo escuché, dije yo, entonces voy a entrar, dije yo, porque aquí, yo creo que aquí me van a recibir, amén. Gloria al Señor. Y cuando uno entra, amén, le saluda, amén, gloria al Señor. Ninguno no le dice, no entres aquí, amén. Pero gloria sea a Dios, amén, Señor, que hay un lugar donde nos enseña la palabra de Dios, amén. Donde nos enseña la palabra, qué es lo que tenemos que hacer. Porque cada vez que venimos a la iglesia es aprender algo, amén. Y a recibir una palabra de Dios. No importa quién predique aquí, amén. Cuando sea palabra de Dios, uno recíbalo y dice, esta palabra es para mí, amén. Yo me acuerdo una vez, hermanos, cuando no tenía trabajo, hermanos, pero clamaba a Dios y no tenía trabajo, hermanos. Y decía a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Amén. Clamaba a Dios. Y una vez llegó un siervo de Dios a predicar y dijo, cuando no tienes trabajo, decía él, amén, tu trabajo es buscar trabajo. Y cuando no encuentras el trabajo, bueno, dije, clama al Señor, Señor, ya llegué en mi trabajo. Y entonces decía yo, bueno, yo agarré esa palabra y decía a Dios, Señor. Entonces fui, a 2 días salí sin encontrar trabajo, amén. Pero al tercer día encontré trabajo, amén. Pero donde había pasado, hermanos, en el Señor, allí fui a trabajar, amén, y no sabía. Pero Dios ya sabía, hermanos, en el Señor, amén. Por eso cuando nosotros recibimos una palabra, hermano, que es palabra de Dios y la hacemos nuestra, amén, Él nos va a ayudar, gloria al Señor. Y Elías, hermanos, Señor, él obedeció la palabra de Dios, amén. Gloria al Señor, amén. Porque, hermanos, Señor, cuando obedecíamos la palabra de Dios, yo me acuerdo que muchas veces nos predicaba, amén. Cuando no era cristiano, decía, reciba a Cristo Jesús. Y decía a nosotros, no, amén. Y nunca se me olvida, hermanos, estaba en la capital, en el mero parque central de Guatemala, amén. Un joven estaba predicando en el parque, amén, decía, ven a los pies de Cristo Jesús, tú que estás en este lugar. Y yo estaba sentado, y tú estás solo, y yo estaba ahí solo, amén. Y decía, entonces pues, me está hablando a mí, amén. Y dijo, y empezó a decir esta palabra, decía, este joven, ven a Cristo Jesús, recíbelo como tu Salvador, no importa cuál sea tu pecado, Él te va a perdonar. Entonces decía yo, y luego hizo un llamado, hermanos, que el Señor dijo, ven, reciba a Cristo, voy a orar por tu vida. Y yo dije, me voy a pasar o no pasa, amén. Entonces dije yo, pero no tuve el ánimo de pasar. Y luego se fue la palabra, dijo, hermano, Señor, si no tienes el ánimo de pasar, no hay problema, solo repite estas palabras. Y era yo el que no tenía ánimo para pasar, amén. Entonces, hermanos, en ese momento dije yo, ¿qué voy a hacer? Empecé a repetir las palabras que él decía, Señor, yo te recibo como mi único Salvador y perdona todos mis pecados, amén. Pero la gente hoy en día, hermano, no lo quiere recibir, hermano, Señor. Hay muchas formas de que la palabra de Dios llega, amén. Y uno dice, no, yo no quiero recibirlo, amén. Mejor mañana, porque hoy no puedo, amén. Siempre hay eso, hermanos del Señor. Es cuando el pueblo ora, dice, no puedo, amén. Recibo la palabra y Dios no puedo. Por eso, hermanos del Señor, en este lugar, bueno, yo no tengo excusa y yo creo que cada uno de nosotros, amén, porque aquí nos enseña la palabra de Dios, amén. Nos enseña, no tenemos excusa de decir, no, es que no sé, no puedo, amén. Yo me acuerdo cuando mi papá, hermano Señor, decía, hermano, es que a nosotros nos impiden leer estos versículos, amén. Hay unos libros que no nos dejan leerlo, amén. Pero nosotros, hermano, que tenemos la Biblia en nuestras manos, amén, nadie nos impide conocerlo más, tener una experiencia con Dios, amén, y tener el cuidado de Dios, gloria al Señor, amén. Obedecer la palabra de Dios, amén, gloria al Señor. Entonces le dijeron, apártate de aquí y vuelve al oriente, amén, gloria al Señor.
Dios, hermanos, el Señor, cuando nos da una palabra, hermanos, el Señor, cuando nosotros lo obedezcamos, amén, también nos da una dirección donde ir, amén. Gloria al Señor. Dios nos dice qué tenemos que hacer y cómo hacerlo, hermanos del Señor, amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios nos da una dirección y el cuidado de Dios tiene una dirección, hermanos del Señor. A Elías, hermanos del Señor, le dieron un lugar. Le dijeron dónde tenía que ir, amén. Gloria al Señor. Y si nos damos cuenta, hermanos del Señor, amén, no solo a Elías. Vamos en Hechos, capítulo 9, yo creo que todos conocemos este pasaje bíblico, amén. Capítulo 9, versículo 6, amén, gloria al Señor. Cuando Saulo, amén, antes de ser Pablo, gloria al Señor, decía él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Amén, gloria al Señor. Yo creo que, hermano Señor, todos sabemos, hermano Señor, aquí nos han enseñado, gloria a Dios, amén, que tenemos que adorar a Dios, obedecer a Dios, alabar a Dios, amén. Nos están instruyendo, amén. Creo que nos están preparando. Y cuando alguien está, es preparar, hermano, cualquier rato, hermano Señor, aunque no queramos nosotros, alguien va a estar enfrente de nosotros, nos va a preguntar, amén. ¿Para qué vas a ir a la iglesia como está diciendo nuestro hermano pastor, amén? ¿Qué haces allí? Amén? Pero mucho pueblo, muchos cristianos, yo simplemente soy miembro, amén, gloria al Señor. Yo no tengo cargo en la iglesia, amén. No, hermanos, desde que dimos un paso en el Evangelio, ya somos siervos de Dios, amén. Tenemos ya el privilegio de testificar a Cristo Jesús, amén, gloria al Señor. A Saulo le dijeron, hermanos, el Señor, que en aquel lugar, hermano, le tenía que decir todo lo que tenía que hacer, hermanos, en el Señor. Él se fue, obedeció a Cristo Jesús, amén. Por eso, hermano Señor, Dios nos da una dirección, amén, un lugar, hermano Señor. Es como si yo le dijera esta noche, quiero que lleguen conmigo a mi casa, amén, gloria al Señor. Y si no les doy la dirección, nunca lo van a encontrar, hermano Señor. Uno va para aquel lugar, otro va para este lugar, hermano, porque no hay dirección. Pero Cristo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por eso, hermanos del Señor, hermano, el cuidado de Dios tiene sus condiciones. Amén. Pero a veces no queremos condiciones. Dicen, yo, ¿para qué si hablan de eso? Yo no voy a ir a la iglesia. Amén. Mejor me quedo aquí. ¿Para qué oro? Amén. Pero es un beneficio para nosotros, hermanos del Señor. Amén. Dios nos quiere cuidar, nos quiere proteger, nos quiere ayudar, hermanos, en el Señor, amén. Y le dijeron a Elías, hermano, Señor, gloria al Señor. Volvamos al libro de Reyes, dice que, y vuélvete al oriente, gloria al Señor, y escóndete en el arroyo, gloria a Dios, amén. Por eso, hermanos, el cuidado y la protección de Dios se presenta a tiempo, hermanos, en el Señor. Pero a veces nosotros decimos, cuando nosotros, hermanos, pasamos luchas y pruebas, decimos, pero Dios, ¿por qué a mí? Amén. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar tantas cosas? Amén. Pero Dios nos ha hablado muchas veces, amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuidarnos, protegernos. Si Dios nos dice, no hagas tal cosa, entonces no lo hagamos, amén. Pero a veces nosotros decimos, cuando nos dicen, no hagas tal cosa, no pecas, alejas de los vicios, de los pecados, amén. Y allí vamos nosotros, amén, gloria al Señor. Dice. Y uno cuando se da cuenta ya está en ese lugar, dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué, Señor, me permitiste esto? Pero Dios nos habla mucho tiempo, amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, en el Señor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer la palabra de Dios, caminar donde Dios nos manda, amén, gloria al Señor. Yo que cuando Dios nos manda a orar, clamemos a Dios, aquí en nuestra casa,
Porque muchos cristianos, hermanos, el Señor, se van, cuando uno se enferma, se van todavía con los brujos, amén. Buscan la solución ahí y ya no lo encuentran, amén. Año y medio yo busqué antes de conocer a Cristo, amén, gloria al Señor. Fui con los doctores y no me sanaban, amén. Tenía tíos brujos, amén. Fui con ellos, ni aún así, hermanos, en Señor. Pero el día que llegué a los pies de Cristo Jesús, amén, Él me sanó. Y gloria sea a Dios, amén. Por eso, hermanos, pueden pasar los años mientras Dios permita mi vida, amén, nos permita vivir. Tenemos que hablar de Cristo Jesús, amén. Por eso, hermanos, yo a veces pienso, hermano, porque mucha gente dice, hermano, ¿para qué vas a la iglesia? Amén. Siempre van a decir lo mismo. Van a pasar los años, amén. Pero hay muchas luchas y pruebas. Pero cuando pasan las luchas y pruebas, hermano, cuando uno se da cuenta que cuando en medio de eso clama a Dios, ruega a Dios y Dios lo ayuda, Dios lo protege, hermano, siempre va a decir, no, Dios nunca me ha dejado. Dios nunca me ha desamparado, amén, gloria al Señor. Él es real, amén. Por eso decía al principio, hermano, Señor, yo cuidaba a muchos dioses, amén. Los limpiábamos porque nos mandaba a hacerlo desde niño, amén. Y ahí estaban. Hablábamos con él y nos decía, hermanos del Señor, si no tenía que prenderles vela, amén, Él nos tenía que castigar. Nos asustaban, hermanos en el Señor, amén. Pero con Cristo Jesús es diferente, amén. Por eso el que está viendo, el que va a ver, hermano Señor, si no ha recibido a Cristo, este es el tiempo, hermanos en el Señor, amén, para que también lo cuide, amén. Es fácil llegar a los pies de Cristo Jesús. No, hermanos en el Señor, Cristo Jesús solo ven a mí, dice Él, amén. Acércate a mí, yo puedo perdonarte, yo puedo salvarte. Pero la gente dice, no, hermanos. Pero hay que seguir clamando y orando por ellos, amén, gloria al Señor, amén. Le dieron instrucciones a Elías, hermanos del Señor, amén. Le dijeron, escóndete en el arroyo de Kerib que está frente al Jordán, amén. Las instrucciones siempre llega a tiempo, la advertencia de Dios siempre llega a tiempo, hermanos en el Señor, amén. Dios, amén, nos manda a obedecer, nos da una dirección y donde encontramos la dirección siempre va a ser en la palabra de Dios, amén. Siempre vamos a encontrar, si cuando uno está en luchas y pruebas, clama al Señor, amén. Porque hay cristianos, hermanos, Señor, hasta un predicador, amén, dice, cuando llegas a la iglesia, cuando aceptas a Cristo, nada te va a pasar, amén. Ya nadie te va a suceder. ¿Sabe por qué, hermanos? Yo lo que he pensado, hermano Señor, he analizado en estos 22 años que Cristo tuvo misericordia de mí, amén. ¿Sabe por qué se levantan muchos, hermanos del Señor, doctrinas? Nosotros lo hacemos, amén, cuando no nos enseñan y cuando no recibimos la enseñanza que nos dan, amén. Porque otros, como estaba diciendo nuestro hermano pastor, en otro lado van a enseñar otra cosa, amén. Van a decir, solo Cristo Jesús, amén. En otro lado dice, solo Jehová Dios. En otro lado, solo el Espíritu Santo, amén. Pero si vamos, hermanos, Señor, a la palabra es, ahí están, amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que nos han enseñado aquí. Gloria a Dios, amén. Por eso, hermanos, Cristo Jesús nos sigue llamando, nos están instruyendo por medio de la palabra de Dios y aquí estamos nosotros, amén. Por eso nadie diga, porque yo no tengo un ministerio, un privilegio, yo no soy nada en la iglesia. No, hermano, Señor, tu privilegio, si no prediques, ora para el predicador, amén. Si no cantas, ora para el que canta, amén, gloria al Señor. Pero cuando hagamos ser hermanos, Señor, sabemos, yo me acuerdo cuando el hermano pastor habló sobre una visión, hermanos. Todos tenemos una visión cada uno, hermano, Señor. Pero si hacemos uno esa visión con el siervo de Dios que está encargado de la obra, esto va a crecer, hermanos, en el Señor, amén. Se va a crecer, hermanos, vamos a decir, no, entonces ya no va a haber distinción, hermanos, Señor. Por eso, hermanos, aquí nos están instruyendo con la palabra de Dios, amén.
nos están advirtiendo muchas cosas que no tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios. Amén, gloria al Señor. Entonces, para tener el cuidado de Dios y la protección de Dios, tenemos que hacer 3 cosas. Amén. Obedecer la palabra de Dios. Ir donde Dios nos manda. Amén, gloria al Señor. Y estar en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, en el Señor, amén, a Elías le dieron una instrucción, amén, que se escondiera en aquel lugar. Sabemos nosotros que los padres, amén, cuando ya tenemos hijos, amén, cuando le dices a uno, tú sabes que mi hijo no molesta, siéntate ahí, amén, se siente el hijo, amén, gloria al Señor. Cuando le dice levántate, mi hijo, y se levanta, amén, gloria al Señor, y el papá está contento, amén, porque está obedeciendo, amén, gloria al Señor. Pero a veces, hermanos, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, amén. Pero cuando alguien te instruye, dice, ¿sabe qué? Te dice, no, haz esto, está bien, gloria a Dios, amén. Si tenemos un privilegio, gloria sea el Señor, amén. Hagámoslos de todo corazón y hagámoslos para Dios, amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, él obedeció la palabra de Dios y se fue a esconder, amén. Porque Dios le mandó a aquel lugar, le dio una instrucción, amén. Dios lo cuidó, hermanos, en el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, cuando él llegó ahí, hermanos, en el Señor, dice el versículo 5, y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. ¿Le faltaba algo ahí, hermanos, Señor? Nada, hermanos, en el Señor. ¿Sufrió ahí? No, hermano, dice la palabra de Dios, hermanos, Señor. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, dice amén. Y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, amén. Porque Dios la había mandado allá. ¿Y qué es lo que estaba pasando por aquel lado? Ahí había sufrimiento, hambre, sed, amén. No había nada, pero a él no le faltaba nada, amén. Mucha gente hoy en día, hermanos, y pueblo de Dios donde dice, no, Dios no me está bendiciendo. Y ya no quieren seguir adelante, hermanos. Y uno le pregunta, ¿qué te pasa? Es que Dios no me ha bendecido. Solo comí 2 veces a este día, ¿ven? Y dice que no ha bendecido, amén, gloria al Señor. Es que no tengo nada, dice hermano, Señor, y Dios le está dando todo, amén. Es que a veces nosotros ya no valoramos nada, amén, gloria al Señor. Pero hermanos, en el Señor, queremos el cuidado de Dios, la protección de Dios. Hagamos esas 3 cosas, amén. Cuando dice uno, entonces, ¿qué voy a hacer, amén? Entonces yo voy a recibir esa palabra. Dice que el profeta Elías, hermanos, él hizo conforme a lo que Dios le dijo, amén. Recibió la palabra, obedeció la palabra, amén. Lo mandaron a aquel lugar y se fue, amén, gloria al Señor. Y estuvo ahí, hermano, porque le dieron una instrucción a tiempo, amén. Por eso Dios nos habla hoy, amén. Y siempre nos ha hablado. Siempre, hermano, Señor, nos habla por medio de la palabra, por medio de un canto, amén. Cuando uno ya en las luchas y pruebas dice, entonces Dios me está hablando. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir luchando, amén, gloria al Señor, amén. ¿Se acuerdan de aquel hombre, hermano, Señor, a Naamán, amén? Si uno lo quiere ver, entonces, 2 Reyes, capítulo 5 y 10, dice que le mandaron, hermano, Señor, a hacer algo, amén. 7 veces tenía que lavarse, hermano. Pero él dijo, no lo voy a hacer, dijo. ¿Cómo me van a mandar a mí si soy un príncipe? Dijo, amén. ¿Cómo voy a hacer yo? Voy a lavarme esta agua sucia, amén. Pero dice que su siervo le decía, hazlo, Señor, amén. Métete al agua, ahí se te va a sanar. Pero él dijo, no lo voy a hacer, amén. ¿Cuántas advertencias nos ha dado Dios, amén? Dice que tenemos que hacer algo, amén. Pero él dice, hermano, cuando él lo hizo, hermano, Señor, yo creo que con malas ganas así, hermano, Señor. Porque a veces nos pasa lo mismo, hermano, Señor. Cuando dice, ven a la iglesia, dice, no puedo ir hoy, estoy cansado. Ven a clamar, no puedo, mañana clamo.
Siempre decimos eso, hermano, tenemos muchas excusas. Pero si Dios dice, no, Dios te va a dar la felicidad, el gozo, la paz que necesitas, entonces clama a Dios. Clama a Dios aquí en la iglesia, en tu apartamento, clama a Dios, no importa cuál sea el lugar, pero habla con Dios, amén. Él sí nos escucha, hermanos del Señor. Él sí nos responde, amén, gloria a Dios. Por eso, hermanos del Señor, amén. ¿Se acuerdan, hermanos en el Señor, cuando Noé, amén, construyó el arca, amén? Mucha la gente le llamaban loco, amén, porque estaba construyendo el arca. Si había mucha sol, no había lluvia, no había agua, amén. Pero él dijo, lo voy a hacer porque Dios me dijo, va a venir un diluvio, amén. Y cuando llegó el día, hermano Señor, cuando cerró las puertas de aquel arca, toda la gente ya quería entrar. Y así va a ser, hermano del Señor, con el Evangelio. Mucha gente no lo quiere recibir hoy. Y le dicen a la gente, no, ¿para qué va a ser allá? Mayormente a los jóvenes, amén. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Eres joven todavía. Disfruta tu vida, amén, le dice. Pero cuando el joven se da cuenta, hermano, anda llorando ahí, amén. Sufriendo, amén, gloria al Señor. Porque ahí pasé, amén. Muchas veces me llamaban, amén. Vamos al Evangelio, hombre. Reciba a Cristo Jesús. No, decía, amén. Y ahí estábamos en las calles, amén. Uno busca la solución en los vicios, en las drogas, amén. Pero nunca lo va a encontrar, amén. Uno va a buscar la solución, amén, en el problema. Y nunca lo va a encontrar. Pero cuando uno se acerca a Cristo Jesús, hermano, las cosas van a ser diferentes, amén. Gloria al Señor. Las cosas van a ser diferentes. ¿Y qué tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta hacerlo, nos cuesta. Tenemos que decirle a Dios, Señor, dame la fuerza, amén, para poder hacer esto que dice tu palabra. Y ser sincero con Dios, amén, porque Él nos conoce, amén. A sus ovejas llama por sus nombres, nos conoce cada una, amén. ¿Cómo nos llamamos nosotros? A veces no nos conocemos, amén, pero Él sí nos conoce, amén, gloria al Señor. Él sabe lo que nosotros pasamos. Nosotros si sufrimos, Él lo sabe, amén. Entonces, hermanos, Señor, si es así, digamos, Señor, tú sabes lo que me pasa. Tú sabes lo que siento, Señor. Tengo problemas, luchas y pruebas, una enfermedad, Señor, que me estorba. Ya no puedo más, Señor. Pero quiero recibir esa palabra tuya, Señor. Lo quiero hacer mío, Señor, amén. Obedecer la palabra de Dios, amén. Por eso, hermanos, en el Señor, obedezcamos la palabra de Dios, amén. Una instrucción y una advertencia, amén. Y seguir ese camino que es Cristo Jesús, amén. ¿Es tan fácil obedecer a Dios? Claro, hermanos, en el Señor. Pero sí cuesta hacerlo. Pero tenemos que seguir adelante. Y la advertencia, hermanos, en el Señor siempre va a llegar a tiempo. Por eso ninguno, yo creo que nosotros los que ya tenemos una edad, hermanos, Señor, mayor que los jóvenes, sabemos, hermanos, siempre Dios ha hablado, amén, que siempre va a haber luchas y pruebas, pero ten confianza en mí. Yo he vencido al mundo, amén. Dios nunca nos va a dejar solos, amén. Tiene muchas promesas para nosotros, amén. Tiene muchas promesas y tiene muchos planes para nuestra. Tal vez la gente dice, nadie, tal vez dice, nadie en un lugar vas a ser útil. Pero esa es mentira, hermanos, en el Señor. En las manos de Dios todos somos útiles, amén. Tal vez dicen, nunca vas a alcanzar nada, amén. Si nosotros escuchamos, hermanos, hasta las enseñanzas que nos ha dado, amén, que nos ha dado nuestro hermano pastor, somos importantes para Dios, amén. Somos útiles para Dios, amén. Por eso, aunque porque a veces, hermanos, a veces nosotros los padres, amén, hasta uno dice a sus hijos, me acuerdo que un padre decía a su hijo, no sirves para nada, le dice a su hijo, amén. Imagínense, hermano, que el padre le dice eso a su hijo, hermano, Señor. Pero hermano, Señor, cuando le dice, sabes, tú vas a hacer algo, hermano, y el hijo se siente contento, amén, Señor, porque sabe que su papá lo está protegiendo y cuidándolo, amén.
Y si Dios nos dice eso, hermano, sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros y la protección de Dios en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por eso, hermano, Señor, me acuerdo cuando el hermano pastor dijo que había una generación, bueno, a veces muchos leemos la Biblia, pero a veces, hermanos, no nos damos cuenta por unos detallitos, pero son bien importantes. Amén. Una generación, hermano, Señor, que ya no tuvo el conocimiento de la palabra es porque no fueron instruidos. Amén. Yo me preocupé, hermanos, Señor, amén. Damos cuenta y luego nuestros hijos, amén. Y hablo con mi hijo, hermano. Gracias a Dios que él ya está un poquito grande, pero todavía no se ha casado, amén. Entonces dice, tengo un plan, me dice él. Voy a estudiar la Biblia, dice. Pero quiero ir a otro lado. Y me acordé de la palabra de nuestro hermano pastor, amén. Y dije, tú está bien, yo te voy a apoyar, amén. Gloria al Señor. Porque no quiero que esa generación que venga, le digo yo a mi hijo, o sea, que no conocen a Dios, amén. Por eso, hermano, Señor, muchas cosas, amén, estamos aprendiendo, amén. Estamos aprendiendo aquí, gloria sea a Dios, y vamos a seguir luchando, amén. Y es muy lindo también cuando nosotros, hermanos, decimos, entonces, si nos enseñan muchas cosas aquí, como le hicieron a Pablo, le dijeron, ve a aquel lugar, ahí se te van a decir lo que debes hacer, amén. Y yo creo que aquí nos están diciendo que tenemos que hacer, amén. Y no importa la edad que tengamos, amén. A los niños hay que enseñarles a orar también, amén. Hasta aun cuando comen, amén. Decirle, ora, dale gracias a Dios por tu comida. Pero no hay que orar 1 hora si uno ya tiene hambre, amén, gloria al Señor. Porque hay muchos hermanos que empiezan a orar por la cosa, gracias Señor. Oran 1 hora, hermano, se enfría la comida, bendito Dios, amén. Por eso, hermanos, Dios desde enseñarles de este niño, amén. Y el joven cuando sea grande, hermanos, van a hablar lo mismo. No, Dios nos ha cuidado desde la juventud hasta ahora, van a decir, cuando ya sean ya grandes, amén, gloria al Señor. Y vamos a seguir luchando y seguir clamando por Dios, amén, gloria al Señor. Entonces, tuvo el cuidado, amén. Sí, hermanos. Elías, Dios lo protegió, lo cuidó y lo sostuvo, hermano, Señor, porque obedeció la palabra de Dios, amén. Entonces, ¿por qué en esta hermosa noche, hermano, por qué no decimos a Dios, Señor? Yo sé que existes, yo sé que eres real, Señor. Tengo luchas y pruebas, Señor, pero yo sé que tú me estás cuidando, amén. Me estás protegiendo, nunca me has dejado solo y te doy gracias por eso, Señor. Y si alguna vez has quejado delante de Dios, porque a veces lo hacemos, amén. Decimos, ¿por qué a mí, Señor? Es como decir, ¿por qué no le pasa a él, amén? Sí, hermano, porque decimos, ¿por qué a mí? Es como decir, ¿por qué no le pasa a aquella persona, amén? Entonces decimos a Dios, pero Dios es tan grande en su misericordia, amén, que Él nunca nos deja, amén, gloria al Señor. Porque decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Yo recibo esta palabra tuya, Señor. Y yo sé que la sangre tuya, mi Cristo, me va a sanar si alguien está enfermo. Si alguien está en lucha, pero yo sé que tu palabra, Señor, me va a cuidar y proteger, Señor. No importa, aunque le diga a uno, pero el diablo se ha levantado contra tu vida. Recuerda que Dios tiene el cuidado de ti. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermano, Señor, y al amigo, amén, que no ha recibido a Cristo Jesús, es el tiempo. Es fácil venir a los pies de Cristo Jesús y decirlo, yo te recibo como mi único Salvador. Tal vez a uno le cuesta hacerlo. Yo una vez hice así, pero aquí estoy, hermanos. Él tuvo misericordia y perdonó mis pecados. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermanos, y lo invitamos a mí para que vengas a la iglesia. No importa si aquel lugar te dice, has fallado, Dios ya no te va a escuchar. Dios siempre escucha, amén, gloria al Señor. Que no clamamos a Dios, si te dan tu corazón, puede venir al altar, dice, aquí estoy, Señor. Y si ahí estás, dile, Señor, aquí estoy, Señor. Él nos escucha, amén, gloria al Señor.